Análisis comparativo de obras modernistas, Escuela de la Bauhaus y la Escuela de Chicago. Contexto histórico del movimiento modernista. El modernismo es una amplia corriente artística que busca la renovación creativa. A finales del siglo XIX, hacia 1890, surgieron en Europa nuevas corrientes arquitectónicas que buscaban diseñar un estilo constructivo propio del nuevo siglo. Se estaba materializando una reacción contra los gastados valores tradicionales y también en lo estético. Estos movimientos surgen en distintos países como respuestas diferentes a una misma búsqueda de la modernidad, como ensayos que en conjunto contribuyeron al cambio y a la consolidación de una nueva tradición. A diferencia del movimiento moderno de la Escuela de Chicago, que cuida tanto la técnica como la forma, los modernistas no consideraron aquella su prioridad. Aunque no las dejaran a un lado, podemos considerar al Art Nouveau el primer programa internacional para la renovación de la arquitectura y también la primera etapa de la arquitectura moderna europea. El modernismo se inició en el ámbito del diseño y también nació como reacción a la industrialización. Una de sus pretensiones iniciales era liberar a la humanidad de las consecuencias antihumanistas de la tecnología. En lo estrictamente arquitectónico, el modernismo preparó el terreno para construcciones que conciliarán materiales modernos y función constructiva. Supuso la combinación de todas las artes y la configuración de la obra de arte total. Se ocupa de continente, contenido, mobiliario, decoración y detalles de la construcción. La escuela de la Bauhaus se guiaría por convencimientos similares. La fase más creativa de la arquitectura modernista se desarrolló entre 1893 y 1905. Sin olvidar que los inicios de la corriente son anteriores y que dio sus primeros pasos en las artes gráficas y decorativas. Según Pevsner, su primera manifestación fue la cubierta de un libro editado en Inglaterra en 1880 y dedicado a las iglesias de Green. Escuela de la Bauhaus. Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación es: la forma sigue a la función. La arquitectura Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye aspectos del Renacimiento clásico. Mark Lawilt comenzó esta revolución hacia la arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa escuela Bauhaus, siendo uno de los más importantes participantes de ese maravilloso movimiento que cambió el modo de apreciación hacia la arquitectura de esa y nuestra época. La Bauhaus tuvo 3 directores diferentes y decenas de profesores que dieron clase a lo largo de sus 14 años de existencia, entre 1919 y 1933. Walter Gropius, 1883-1969. Gropius era un arquitecto, urbanista y diseñador alemán. Se hizo conocido por la reforma de la fábrica de Fagus en Alfeld entre 1910 y 1915. Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969. Mies van der Rohe fue un arquitecto alemán, pionero de la arquitectura moderna e internacionalista. Suya es la famosa máxima: menos es más. Van der Rohe fue el tercer director de la Bauhaus. En el momento más complicado de la escuela, se esforzó por mantener la Bauhaus al margen de la política. Sin embargo, el partido nazi acabó cerrando el centro en 1933. Van der Rohe se mudó a los Estados Unidos y trabajó como director de la Escuela de Arquitectura de Chicago. La Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago fue un estilo arquitectónico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Chicago. Fue pionera en la introducción de nuevos materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales. La Escuela de Chicago marcó el inicio de la construcción de rascacielos, tecnologías innovadoras y la utilización de nuevos materiales, así como impresionantes diseños que permitieron el surgimiento de las grandes urbes que conocemos hoy en día por todo el mundo. Aquí es donde se formaron mentes brillantes de la arquitectura, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, debido al crecimiento demográfico de la ciudad. La Escuela de Chicago surge después del incendio de 1871, ante la necesidad de crear un nuevo estilo de arquitectura que marcará a la ciudad de Chicago como la única en el mundo, y como una solución constructiva que permita levantar la ciudad bajo los elevados precios del suelo. De este modo, la escuela aparece en la innovación, que permitió mediante una estructura de acero y el ascensor construir edificios hasta la altura óptima,
La implementación del ascensor en estas construcciones permitió duplicar la altura de los edificios, llegando de 10 a 16 pisos de altura. La escuela de Chicago surge en un determinado contexto, en el que la ciudad es más próspera. Aumenta considerablemente el nivel demográfico, lo que supuso que el urbanismo adquiera una relevancia máxima. Gracias al acero, serán las ventanas corridas que ocuparán la mayor parte de las fachadas de los edificios, lo que ahora en la actualidad conocemos como muro cortina. En la mayoría de los edificios pertenecientes a la escuela de Chicago, encontramos varios elementos comunes que podemos considerar como características generales de esta escuela, tales como la elaboración de estructuras metálicas que permitieron construir edificios con gran altura, uso de pilar de hormigón como soporte o cimiento, fue la solución al desafío de construir sobre un suelo arenoso y fangoso. Ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada. Posible eliminación de los muros de carga debido a la presencia de estructura metálica. Desarrollo del ascensor eléctrico. Se suprimen los elementos decorativos, reemplazándolos por superficies lisas y acristaladas, en donde predominan las líneas horizontales y verticales. Atractivas fachadas de mampostería. Henry Hobson Richardson, 1838-1886. Arquitecto de la Escuela de Chicago, fue el autor de Marshall Field's Store. Buram y Roth, dos arquitectos muy importantes de la Escuela de Chicago, juntos construyeron edificios como el Rockery Building, el Reliance Building o el Mandock Building, entre otros. Louis Henry Sullivan, 1856-1924. Fue uno de los principales representantes de la Escuela de Chicago. Su aporte más importante fue el diseño de diferentes tipos de rascacielos con la estructura interior de hierro bajo una atractiva fachada de mampostería. Entre sus construcciones más destacadas tenemos el Warranty Building, el Carson Building y el Blount Building. De esta escuela de arquitectura escogimos el edificio Seagram. Este edificio fue diseñado por Mies van der Rohe conjuntamente con Philip Johnson. El año de construcción duró desde 1954 a 1958. Tiene una altura de 157 metros con 39 pisos y está ubicada en Estados Unidos, exactamente en Nueva York. El edificio Seagram es una moderna torre de oficinas proyectada por el famoso arquitecto alemán Mies van der Rohe en colaboración con Philip Johnson. Es la sede central de la corporación Seagram, originalmente perteneciente a un contrabandista enriquecido durante la ley seca por la venta de alcohol de manera ilegal. Símbolo del mundo industrial contemporáneo, ilustra el lema del arquitecto: menos es más, demostrando que un edificio sencillo puede ser igual de sorprendente que una edificación con diseños más compuestos. El edificio Seagram es una depurada síntesis de la arquitectura racionalista en la que Mies se había formado, del estilo internacional que comenzaba a abrirse en la arquitectura a partir de 1950 y de las aportaciones de la Escuela de Chicago. Uno de los detalles más originales es que en lugar de ocupar todo el solar disponible, Mies van der Rohe decidió liberar un espacio próximo al edificio que destinó a plaza, de forma que al aproximarse al mismo se genera sensación de escala mediante el juego lleno-vacío y mediante las proporciones del propio edificio, características difícilmente encontradas en una ciudad como Nueva York. Le sigue el fuste correspondiente a la indiferenciada sucesión de pisos de oficinas, el cual termina en un cuerpo de triple altura que, aún continuando rigurosamente el volumen de la torre, se expresa plásticamente como el remate del conjunto. Fachada. Su tipología deja en evidencia la estructura en la fachada, cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce, que sin tener una función estructural enmarca perfectamente las grandes cristaleras que construyen la epidermis más visible de la obra. La ornamentación de la estructura corre por cuenta de las instalaciones de vigas de acero y columnas de bronce, aunque dichas columnas iban a ser construidas de acero, pero debido a las quejas de la compañía por la economía de los recursos decidieron hacerla de bronce. De la Escuela de Chicago escogimos la siguiente obra, Warranty Building. El autor principal en el diseño y la construcción de este edificio fue el arquitecto Louis Sullivan. La construcción de este edificio duró aproximadamente un año, entre 1895 y 1896. Posee una altura de 46 metros, con un total de 13 pisos y está ubicado en la ciudad de Buffalo, New York, Estados Unidos.
El edificio Guaranty, completado en el año de 1895, es reconocido internacionalmente como una de las obras maestras de Louis Sullivan, probablemente uno de los arquitectos americanos más importantes del siglo XIX y conocido hoy en día como el padre de los rascacielos. En la década de 1890, los rascacielos eran el nuevo tipo de edificio americano. La mayoría de los primeros rascacielos, incluyendo algunos de los vecinos del edificio Guaranty, utilizaron diseños europeos con fuertes composiciones horizontales en fachada para desenfatizar su verticalidad. Se utilizaban estilos conocidos para un tipo de edificación totalmente nueva. Sullivan quiso un estilo arquitectónico totalmente nuevo para este tipo de construcciones, que expresase la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Desechaba los diseños tradicionales y celebraba la verticalidad de los rascacielos. El edificio Guaranty es un sobresaliente ejemplo de la innovación de Sullivan. La historia del edificio comienza aproximadamente hacia el año de 1890. Cuando en el terreno en el que ahora se emplaza había una pequeña construcción de madera. L. Taylor, un magnate local del petróleo, compró el terreno con el sueño de construir el mejor edificio de oficinas del país. Taylor murió antes de que se llegasen a completar sus planes, y la empresa Guaranty Construction adquirió el proyecto y lo llevó a cabo entre 1895 y 1896. Mies van der Rohe diseñó su edificio a la manera de las columnas antiguas con basa, fuste y capitel. El basamento, suntuosamente planteado sobre una plaza seca de mármol con fuentes, alberga el hall de entrada. No obstante, el terreno en la planta baja está despejado y el edificio está apoyado sobre pilotes. Le sigue el fuste correspondiente a la indiferenciada sucesión de pisos de oficinas, el cual termina en un cuerpo de triple altura que, aún continuando rigurosamente el volumen de la torre, se expresa plásticamente como el remate del conjunto. Louis Sullivan diseña su edificio como un reflejo de la función que se le exige. El bloque de oficinas ha de tener un sótano para calderas y elementos de conducción. Los pisos bajo y primero, que sirven para comercio, serán luminosos y amplios, con entrada muy vistosa. Los pisos altos son para oficinas con determinadas características de iluminación, pero todos iguales, por lo que al exterior, con más o menos ornamento, debe resaltarse esa igualdad. El conjunto termina en un ático de coronamiento, destinado a servicios de mantenimiento y maquinaria, que al no ser oficinas no tiene por qué atenerse a las anteriores características. Para poder tener acceso al área de la plaza, es necesario atravesar una escalinata entre dos grandes pilastras o basas, donde se extienden dos láminas de agua en simetría, lo que es muy característico de la antigüedad clásica. En planta el edificio forma una U, creando un patio interior. Las oficinas reciben luz o bien por la propia fachada o bien por el patio interior, que se revistió en tono blanco para que la luz se reflejase y llegase a todos los rincones del edificio. El edificio Seagram cuenta con una planta rectangular sostenida sobre pilotes. Su tipología deja en evidencia la estructura en la fachada, cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce. El edificio Guaranty cuenta con una estructura que se construyó en acero a base de perfiles laminados de diferente sección. Toda la estructura se recubrió con un material resistente al calor para protegerlo contra posibles incendios. Los materiales utilizados en el edificio Seagram son el muro cortina de cristal y bronce en la fachada. Se utilizó hormigón como material estructural tanto por fuera como por dentro, perfiles de acero vistos y como elementos decorativos el mármol travertino o el granito rosa. Los materiales utilizados en el edificio Guaranty es la estructura, que se construyó enteramente de acero, y en fachada los materiales predominantes son la terracota del ornamento y el cristal de las ventanas. Los edificios se componen a través de volúmenes independientes. Se basan en formas simétricas de orígenes grecolatinos. Se caracterizan por la ausencia de la ornamentación en sus fachadas. Cuentan con armonía entre lo funcional y lo artístico. Sus fachadas se componen por ventanales y estructuras metálicas en su construcción. Predominan las líneas verticales y horizontales en la composición de sus fachadas. Ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada con dimensiones deseadas. No existe la construcción de muros de carga, esto se debe a la contribución de la estructura metálica, y en sus fachadas no existen elementos decorativos.